Bienvenidos una vez más a Reflexionando. Esta semana vamos a estar estudiando algunas de las profecías y de la lógica detrás de las profecías mesiánicas, las cuales los diferentes evangelistas señalan como evidencia de que Jesús es el Mesías y cómo éstas se cumplieron en su vida y en su ministerio. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta al video, que te suscribas a nuestro canal y que lo compartas con aquellas personas que tú crees que se pueden beneficiar de esta información. Bien, sigamos adelante. Hoy nos vamos a ir al capítulo 5 de Juan. El contexto en donde está este capítulo, el contexto de este capítulo es la sanación del paralítico de Betesda. Es muy importante porque este es un milagro que Jesús y Juan asocian directamente con la actividad del Mesías. Pero hay un problema. Jesús hizo este milagro impresionante, pero lo hizo en sábado. Y no solo lo hizo en sábado, sino que al decirle al paralítico que tomara su lecho y andara, estaba, según la tradición judía, instigando a otro a quebrantar la santidad del sábado y a quebrantar la ley del Torá. Así que los judíos tenían un gran dilema. Por un lado, Jesús hacía cosas buenas y hacía cosas buenas que solamente Dios podía darle el poder para hacerlas según la tradición judía, como le dijo Nicodemo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por lo tanto, según la misma lógica judía, Dios estaba con Jesús y al permitirle hacer estos milagros, validaba también sus enseñanzas. Pero al mismo tiempo, la tradición judía también asentía de que Dios no escuchaba a un hombre pecador, y por pecador se entiende a una persona que voluntariamente transgredía la Torá, que voluntariamente transgredía las leyes de Dios. Así que en medio de este dilema, los fariseos tratan de buscar alguna forma de poder minimizar el impacto de los milagros de Jesús y al mismo tiempo contradecir las enseñanzas de Jesús, especialmente aquellas que creaban conflicto con las enseñanzas de los líderes religiosos. Y Jesús, a esta diatriba, le responde con una declaración sencilla: ustedes no tienen la autoridad para determinar nada. Sin embargo, yo y mi Padre sí. Y esta idea de mi Padre es en referencia a Dios. Y ambos, tanto el Padre como Jesús, estaban actuando fuera y en contradicción con la tradición judía. Déjenme leerles en Juan capítulo 5 la declaración de Jesús. Y Jesús le respondió a los fariseos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos tenían el dilema: Jesús hace obras que solamente puede hacer alguien a quien Dios lo aprueba. Pero por otro lado, Jesús quebrantaba las tradiciones judías, especialmente las que tenían que ver con la observancia del sábado. Los judíos podían hacer milagros que eran de vida o muerte durante las horas del sábado, pero milagros que podían esperar hasta después de la puesta del sol, como sanar a una persona que no podía caminar, o a un ciego que no podía ver, o a un mudo que no podía hablar, o un sordo que no podía oír. Esos milagros podían hacerse después de las horas del sábado, porque no era un milagro de vida y muerte. Mucho más, según la tradición judía, tú no podías levantar una pertenencia tuya y transportarla en las horas del sábado. Y fue justamente lo que le indicó Jesús a este paralítico en Betesda. Así que ellos estaban en este dilema. Y Jesús, la respuesta de Jesús es: ustedes no tienen autoridad para determinar esto. Yo sí. Y Dios, mi Padre, también. Porque somos iguales.
al final, la respuesta de Jesús es que Él es igual en autoridad a Dios. Jesús, como hacían otros rabís, y habían varias escuelas que discutían acerca de cómo se podía observar el sábado, pudo haber discutido con ellos o argumentado con ellos, con los fariseos, que la interpretación que ellos tenían de la Torá era errada y que sus leyes no tenían nada que ver, como de hecho lo es, no tenían nada que ver con el mandamiento descrito, el cuarto mandamiento que habla de acordarse del día de reposo. Y cómo el hacer esos milagros en el sábado no se aplicaba, no se podía considerar como una transgresión del mismo, pero en vez de eso, en vez de usar la lógica para discutir con ellos, Jesús hace una declaración escandalosa. Jesús establece su igualdad con el Dios creador, Yahweh, el Dios de los judíos. Son iguales en todo y ambos tienen la misma autoridad sobre el sábado. Ahora, algunos tratan de usar la referencia que hace Jesús a Dios como mi Padre para establecer alguna especie de jerarquía, ¿no? Dios es más importante o tiene más autoridad o está más alto en la jerarquía, así como un padre está jerárquicamente hablando por encima de sus hijos en la familia. Pero la referencia en los evangelios no hace alusión a esta jerarquía. La referencia en los evangelios hace alusión a la encarnación de Jesús, al hecho de cuando María habló con el ángel y María le dice, yo no sé cómo hacer esto, yo no conozco hombre. Y el ángel le dice, no te preocupes, que Dios va a hacer eso y el fruto de tu vientre va a ser llamado Hijo de Dios. Ese acto de encarnación que el texto que Jesús hace alusión cuando usa la analogía de mi Padre, para que nosotros podamos entender desde el punto de vista humano una relación que existía en el momento de la encarnación entre Dios y el fruto del vientre de María. Ahora, Jesús hablaba acerca de cómo sus obras probaban el hecho de que lo que él decía era verdad y que era de beneplácito de Dios. Lo único que los judíos lo rechazaban. Pero al Jesús usaba un argumento que los judíos estaban bastante familiarizados con él, porque fue el mismo argumento que usó Moisés en la revelación de Coré. Había un dilema si Coré era que Dios aprobaba o Moisés. Y en medio de ese contexto, Moisés dice lo siguiente en Números 16, 28, noten. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas las cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, el lugar de los muertos, donde van los muertos, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Es decir, Moisés estaba usando la misma lógica de Jesús, o mejor dicho, Jesús estaba usando la misma lógica de Moisés. Mis obras hablan por sí mismas y mis obras demuestran mi igualdad con Dios y el hecho de que yo soy el Mesías. Los cuatro evangelios sacan frases, pasajes del Antiguo Testamento relacionados a la obra mesiánica y a la divinidad de Jesús, para probar el hecho de que Jesús es dos cosas. Primero, es el Mesías, que los judíos habían tanto esperado y anunciaban. Pero segundo, que Jesús es Dios. No hay diferencia en autoridad, en poder, en jerarquía, en cadena de mando. No hay diferencia entre Jesús y Dios, y ese es el argumento que Jesús precisamente presenta en esta discusión.
Y vamos a ver algunas profecías que también confirman el hecho de que esa era la expectativa. Jesús continúa hablando con los fariseos y noten lo que les dice. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. De hecho, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nosotros vemos las obras de Jesús, vemos milagros que definitivamente solamente Dios podía hacer. Quizás el más impactante de todos es la resurrección de Lázaro, que por la misma teología y idea judía, después de 4 días de muerto, solamente Dios lo podía resucitar, y por eso Jesús se tomó el tiempo en llegar, porque intencionalmente quería dar una prueba irrefutable de que Jesús era divino. Ahora, hay una prueba que dentro de la teología judía es irrefutablemente de origen divino. Solamente alguien así puede hacer esto. Noten lo que dice Jesús en el siguiente versículo, haciendo referencia inclusive a esta idea también que envuelve el evento con Lázaro. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, Jesús está diciendo, Dios resucita, yo también resucito. Y noten lo que dice en cuanto a esta prerrogativa de tener el poder de resucitar. En un rabí Yohanan, en el año 70 después de Cristo, él dijo que Dios no delegaría las siguientes obras a otras personas. Primero, la llave de la lluvia, es decir, poder hacer que llueva del cielo. Solamente Dios puede hacer eso. La llave del nacimiento, es decir, hacer que un bebé pueda nacer, pueda ser concebido, nazca sin ningún problema. Y tercera, la llave de resucitar los muertos. En una oración judía, también entre el año 70 al año 100 después de Cristo, llamada Shenomé Yesrei, dice la siguiente frase, noten, ¿quién como tú, oh Rey? ¿Quién hace a los muertos vivir de nuevo? Y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, oh Señor, quien resucita a los muertos. Es decir, Jesús dice, porque yo resucito a los muertos, lo cual ustedes consideran es una prerrogativa exclusiva de Dios, especialmente después del tercer día, porque para los judíos, una persona que al tercer día iban a chequear la tumba para asegurarse que la persona había muerto. Pero ya al cuarto día el alma había ascendido a Dios y la persona en la época judía estaba en el Seol, en el lugar de los muertos. Lo que luego en la época greco-romana se conoció como el Hades también. Pero de ese lugar solamente Dios podía resucitar, y Jesús da una prueba contundente. El Padre y yo tenemos el mismo poder, somos iguales. Ahora, Jesús culmina su discurso de igualdad con el Padre diciendo las siguientes palabras. Noten lo que dicen. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, de la misma manera como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En medio de esta disputa, Jesús tiene una declaración contundente y clara para los fariseos. Ustedes quieren cuestionar mi autoridad, pero no entienden que al cuestionar mi autoridad es igual que cuestionar la autoridad de Dios, lo cual para los judíos sería una completa anatema. Jesús continúa en su discurso diciendo lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Y Él también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, en referencia a la encarnación de Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús, a lo largo de todo esto, claramente establece de que Él es igual a Dios. De hecho, por eso el Evangelio de Juan comienza con esta aseveración. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pablo tiene la misma idea cuando asocia a Jesús como el creador de todas las cosas en Colosenses. Jesús es Dios. No hay diferencia entre Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Yahweh, y Jesús. La única diferencia es la analogía que Jesús nos dio para entender que por el hecho de que Él se encarnizó, se hizo hombre, es el único hombre Dios que tiene la misma autoridad del Padre. Ahora, Jesús arguye todo esto. Su base ideológica está en un solo lugar: las Escrituras. Noten lo que dice Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, y tenéis su palabra morando en nosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es un punto extremadamente importante. Jesús estaba diciendo, todo mi ministerio, todas las cosas que yo les estoy enseñando y estoy declarando, están 100% basadas en lo que Dios ha revelado en las Escrituras, y no cualquier revelación. Jesús está haciendo referencia directa al Antiguo Testamento, a lo que Dios ha revelado, que está plasmado en las letras que estaban en los rollos, en los manuscritos de los hombres y mujeres que estuvieron envueltos en la composición del Antiguo Testamento, cuyas historias están reflejadas en ella, cuyos oráculos tenemos de Isaías, de Malaquías, cuyas historias tenemos como la de Daniel, la de Esther, visiones como las que tuvo Daniel. En esos escritos es donde Jesús basa completamente el hecho de que sus obras, su vida, su muerte, todo reflejaba, basado en las Escrituras, de que Él era el Mesías y que los judíos habían mal entendido cuál era la naturaleza, la obra y el ministerio que el Mesías llevaría. Noten, Jesús no está hablando acerca del estudio cuidadoso de la Biblia. Los judíos tenían un sistema extremadamente meticuloso para estudiar la Escritura. Para que ustedes tengan una idea, los escribas judíos, los judíos contaban las letras que había en cada oración, en cada frase. Y cada escriba no podía escribir una letra sino antes miraba el manuscrito del cual estaba copiando, ya que el número de letras que había en la frase que estaba en el original tenía que ser repetido exactamente en la copia que se estaba elaborando. Era un proceso extremadamente minucioso. Los judíos sabían las Escrituras de memoria, las chanteaban, porque no tenían acceso como nosotros a las Biblias, que podemos verlas en formas electrónicas. Tenemos libros, hay Biblia en cualquier lado, hasta en las tiendas comerciales como Walmart usted puede conseguir Biblias. Pero en la época de Jesús no era así. No todos podían leerla.
Por lo tanto, ellos tenían un proceso extremadamente cuidadoso y conocían las Escrituras bien. El problema no estaba en eso. El problema estaba en su interpretación. Jesús le estaba diciendo, tienen que revisar sus posiciones. Y aquí viene el problema del dogmatismo. El gran problema del dogmatismo es que nosotros le damos mayor validez a nuestras ideas, a nuestras tradiciones y a nuestras interpretaciones que al texto mismo. Bien sea por justificar posiciones fundamentalistas que han sido observadas por los pioneros por muchos años, o bien sea porque yo quiera acomodar el texto para que se acomode a algún tipo de realidad moderna y pueda aceptar lo que el mismo texto rechaza. Cualquiera de estas dos posiciones nos llevan al mismo error que los judíos estaban cometiendo. Le estaban dando mayor importancia, mayor autoridad a sus interpretaciones que al texto mismo. En el versículo 46 Jesús les dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora, cuando Jesús hace referencia a que Moisés escribió de él, una de las ideas que nosotros podemos ver es que Moisés anunció la venida de profetas que hablarían conforme al mandato divino y la idea de que existirían profetas que no lo harían. He allí el mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tiene que ver con el hecho de que yo no puedo decir Dios me dijo algo cuando Dios no me dijo. Y en Deuteronomio 18:14, cuando los israelitas están en proceso, en viaje, en peregrinaje hacia la tierra de Canaán, se les lanza una advertencia en cuanto a quién ellos debían de creer. Noten lo que dice por Deuteronomio 18, versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Saltemos al versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, a él hablaré en mi nombre, y él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahora, aquí Moisés está hablando en forma general acerca de los profetas que se levantarían cuando Israel estaría en Canaán. Pero los judíos habían tomado estos versículos y lo habían interpretado como la venida del profeta. Por eso le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta que ha de venir? Es en referencia a esta declaración de Moisés. Pero hay algo más importante. Aquí Moisés está dando claramente una regla en la cual el profeta tiene que hablar porque Dios primero le habla a él. Es Dios quien levanta el profeta. Y es precisamente en todos los escritos de Moisés donde nosotros encontramos uno de los servicios religiosos o ceremonias más importantes que tienen que ver con la tienda del tabernáculo, con el santuario de Dios, en donde constantemente se estaban sacrificando corderos y una vez al año se hacía el día de la expiación, en el cual los pecados de muchos eran colocados sobre ese cordero y ese cordero en forma de sustitución moría en lugar de aquellos que merecían la muerte por sus pecados. Todo ese sistema estaba diseñado exclusivamente para guiarnos hacia la obra que haría el Mesías. Para eso era ese sistema.
Para eso en las historias como la de Abraham, cuando va a ofrecer a Isaac, está la frase, cuando Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá el cordero. La idea era de que todo este sistema de sacrificios era señalado, estaba señalando la obra del Mesías. Y es por eso que ahora nosotros podemos ver algunas profecías mesiánicas, hay más de 300, no tenemos tiempo para verlas todas. Pero quiero señalar algunas que nos orientan hacia cosas específicas que Jesús haría en su ministerio. La primera es la que hablamos, la que señala el servicio en el santuario, el sacrificio de los corderos. Noten lo que dice Isaías 53, versículo 3 en adelante, acerca de la obra del Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los judíos esperaban un Mesías que iba a reinar, que iba a establecer nuevamente la gloria de Israel en Jerusalén como capital del universo, de que todas las naciones vendrían a adorar en Jerusalén a Dios, porque Dios gobernaría a través de Jerusalén. Los discípulos tenían esta misma idea y por eso en varias ocasiones trataron de coronar a Jesús. Pero de alguna manera todos habían mal entendido la naturaleza principal de la obra del Mesías, que era morir por los pecados de muchos, para que muchos pudiesen recibir la vida eterna. Pero también su nacimiento. Noten lo que dice Miqueas capítulo 5, versículos 2, 3 y 4. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, es eterno. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Es decir, el Mesías tenía una característica: iba a nacer en Belén, el pueblo donde nació David. Era eterno, es de los días, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, es eterno, no es que comienza ahí, sino que es de antes. Pero aparte de eso, todo lo que hará, lo hará con el poder de Dios. Es curioso que cuando los fariseos comienzan a discutir con Jesús acerca del Mesías, una de las cosas que dicen es, pero si este viene de Nazaret y nosotros conocemos que el Mesías habría de venir de Belén. Lo que ellos no sabían es que Jesús había nacido en Belén y que por razones externas tuvo que irse a Egipto, y cuando regresó sus padres, evitando el peligro, quedaron en Nazaret y se establecieron ahí, pero Jesús no había nacido en Nazaret. Es decir, que los judíos sin querer confirman inclusive el cumplimiento de esta profecía en el nacimiento de Jesús, porque Jesús nació en Belén. En Isaías 7:14 nos da otra señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esta es la frase que repite el ángel cuando se acerca a María. Y María le dice, pero yo no he estado con hombre.
dando validez al cumplimiento de esta profecía. Y el ángel le dice, no te preocupes, Dios lo va a ser llamado Hijo de Dios y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 35, 4. Ya no hablando de su nacimiento, sino de sus obras. Noten lo que nos dice. Así que ya vimos Isaías 53, que nos habla de la naturaleza de su ministerio. Habría de morir. Ya vemos en Miqueas, Isaías, que nos hablan acerca de su nacimiento. Ahora vamos a hablar acerca de sus obras. Noten. Isaías 35, 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, la sequedad en manaderos de aguas, en la morada de chacales en su guarida, su lugar será de cañas y de juncos. Es decir, que el Mesías, una de las cosas que veía serían los milagros que Jesús había hecho. Por eso es que cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, los judíos hacen de todo para tratar de probar de que no era un milagro legítimo, porque ellos reconocían que solamente el Mesías podía hacer este tipo de obras. Pero hay un detalle más importante que va mucho más en armonía con la conversación que Jesús está teniendo con los líderes religiosos, los líderes judíos, diciéndoles que Él es igual a Dios. Y eso lo encontramos en Isaías 9, versículos 2 al 7. Permítanme leérselos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escuchen bien los términos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús habla acerca de mi Padre, está hablando acerca del proceso de encarnación. Pero aquí en Isaías se nos dice que uno de los títulos que tendría el Mesías sería Padre eterno y Dios fuerte. ¿Cómo puede el Padre engendrar al Padre? Si los dos son Padre, todo esto son títulos que sencillamente nos tratan de reflejar desde el punto más posible, humanamente hablando, realidades divinas. Pero ya ellos en las profecías acerca del Mesías entendían, estaban escritas que el Mesías que habría de nacer también sería llamado Dios. Es allí el significado de Dios con nosotros. Es Dios mismo que está con nosotros. No era un rey terrenal. Esto es lo que los judíos habían malinterpretado. Y a pesar de tener un sistema tan rígido en el estudio de los manuscritos del Antiguo Testamento o las escrituras hebreas, su tradición e interpretación los habían desviado completamente. Es por ello que Jesús les dice: vuelvan a ver las escrituras y vean lo que yo enseño. Y vean, van a descubrirse que yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el Mesías, yo soy el que soy, yo soy Dios. A que se den cuenta que están queriendo discutir con Dios, como si estuviesen discutiendo con el Dios reflejado en el Antiguo Testamento. Tenemos que tener mucho cuidado de no creer que mi idea, mi interpretación, mi tradición está por encima del texto, porque podemos caer en el mismo error de los líderes religiosos, que teniendo a Dios en sus mismas caras de frente, estaban discutiendo y estaban queriendo minimizar la autoridad de Dios mismo. Pero
hay algo más importante que nosotros también tenemos que ver aquí. Y tiene que ver que cerca con el testimonio de Jesús, el testimonio de los fariseos y cómo eso impacta mi perspectiva acerca de Jesús. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 8. El contexto de esta declaración es la mujer atrapada en adulterio. Ustedes se acuerdan la historia cuando los fariseos llevaron a una mujer, la lanzaron a los pies de Jesús y querían apedrearla y Jesús comienza a escribir en la tierra. Bueno, déjenme leerles lo que Jesús responde, porque Jesús les dice a ellos: al que no tenga pecado, lance la primera piedra. Y ellos poco a poco se fueron yendo. Jesús le dice a la mujer: levántate, vete y no peques más. Y entonces Jesús continúa hablando, después de este episodio, continúa hablando acerca de quién Él es. Y esto es lo que Él nos dice, versículo 12 en adelante. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo no soy el que da testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio. Yo soy el que da testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Jesús estaba apelando a una ley judía en la cual una persona, para poder ser legalmente acusada, tenía que tener por lo menos 2 testimonios que coincidieran acerca del crimen que esta persona había cometido, y ese testimonio tenía que venir de 2 hombres, no podía venir de mujeres. Y los judíos, Jesús le hace referencia a esta ley y les dice: miren, mi Padre ha dado testimonio de mí por varias razones. Primero, la Escritura habla acerca de mí, acerca de mis obras, y ustedes pueden ver mi vida cómo se comprueba en cada una de ellas. Pero aparte de eso, mis propias obras, las obras que yo hago, los milagros que yo hago, la forma en que yo enseño, está en armonía, habla de mí. Y habla de mí porque ustedes mismos saben que en su propia teología, solamente una persona a quien Dios aprueba, que está Dios con él, puede hacer las obras que yo hago. Por lo tanto, yo doy testimonio, pero mi Padre también da testimonio. Y claro, Jesús aquí pudo haber dicho: y Juan el Bautista dio testimonio, pero Jesús hace la referencia al Padre porque es la figura autoritativa que los judíos tenían. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo que Dios era el que daba testimonio de que Él también es Dios. Ya su juicio, el juicio de los judíos, estaba amañado porque ellos, en este contexto, en esta historia de la mujer adúltera, solamente habían traído a la mujer y no al hombre. Posiblemente a ellos no les convenía, y esto nos ayuda a entender la idea viciada de cómo los judíos podían ser determinantes de lo que era moral, lo que era correcto, lo que era incorrecto. Y juzgaban a Jesús, y decían: tu testimonio es falso, pero ellos recién habían traído una mujer para que fuese apedreada, y ni siquiera tuvieron la valentía de traer al hombre. Quizás no les convenía, quizás era una persona importante para ellos. Y por supuesto, era mucho más fácil juzgar a una mujer que juzgar a un hombre en estos tiempos. Pero aparte de eso, lo segundo que ellos hacen es que nuevamente quieren probar su autoridad, pero esta vez usan a Moisés. Quieren probar la autoridad de Jesús, quieren examinarla para ver si Jesús tiene en realidad autoridad y se va a poner por encima de Moisés, que es el escritor por excelencia de los judíos, el autor de la Torá. La realidad es que los judíos tenían una forma completamente viciada y no tenían la autoridad moral para poder decir
qué era lo correcto, y mucho menos juzgar a Jesús y desafiar la autoridad que Jesús tenía. La autoridad de los judíos era muy sombría. En su religiosidad aseguraban que gracias a su obediencia intachable, según ellos, eran garantes de la salvación de Dios. Pero Jesús les tiene una advertencia bastante fuerte. En el versículo 33, Jesús les dice solemnemente, les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Es decir, yo tengo más autoridad que ustedes. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, esta fue la intención de Jesús, dejarles saber a los fariseos de que estaban no solo interpretando mal el texto, sino que estaban rechazando la salvación en virtud de defender sus tradiciones, su identidad judía y todas las cosas que ellos atesoraban como parte de su religiosidad. Jesús les advierte, si siguen en este camino van a morir en sus pecados. Pero ni usted ni yo somos los judíos. Ni usted ni yo estamos dialogando con Jesús, sino que estamos leyendo lo que Juan escribió acerca de Jesús. Y Juan tenía un propósito. Cuando Juan refleja estas palabras de Jesús, es porque la idea que él tiene es que usted y yo, como lectores del Evangelio, también respondamos al mismo dilema que Jesús les puso a los fariseos. ¿Vendrás tú a Jesús? ¿Creerás en Él? ¿Crees que Él es Dios? ¿Que Él te da salvación? ¿Que Él abre la puerta para que tus pecados sean perdonados y en Él puedas encontrar salvación? ¿Crees en Él? ¿Vienes a Él? Esa es la respuesta que queda en blanco. Porque Juan no la puede responder. Solo tú la puedes responder. Solo tú puedes decir, yo también creo, yo también vengo a Jesús. Y como dijo Juan, las palabras de Jesús, todo el que creyere y fuere bautizado, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Así que esa es la invitación que te dejamos hoy aquí en Reflexionando. ¿Crees? ¿Aceptas? ¿Vienes? Espero que les haya servido de ayuda este repaso, toda esta información extra acerca de los textos que estamos estudiando esta semana. No se olviden de darle me gusta, de compartir, de suscribirse y nos vemos la semana que viene en otro programa de Reflexionando.